Él es Bobby, mi mejor amigo, y el día de hoy está aquí acompañándome. Llegó cuando tenía tan solo 5 años, de una manera muy inesperada, un 25 de febrero del 2011. Pasé grandes momentos a su lado. Viví 12 increíbles años con su compañía, que me llevaron a ser lo que hoy soy, llenos de experiencias que me llevaron a ser lo que hoy es Dana. Lamentablemente, hace un mes exactamente, Bobby tuvo que dejar de acompañarme. Y no les voy a mentir, fue duro, es duro. El no tenerlo conmigo aún es bastante difícil, porque lo extraño demasiado. Los primeros días, sin duda, estuve muy perdida en mis pensamientos, en mis emociones. Tuve muchas preguntas sin respuestas, pero es increíble, porque aunque Bobby ya no está más conmigo, aún ayuda a que Dana tenga esa claridad que necesita. Cuando me hicieron la pregunta, ¿qué es lo que el mundo necesita de mí?, no tenía una respuesta como tal, pero tras la pérdida de Bobby, tuve claridad en esta parte. Cuando él se fue, lo único que yo quería era estar más tiempo con él, disfrutarlo un ratito más, estar siquiera un momento más con él. Me quedé pensando en cómo pude haber estado menos tiempo con el celular y estar más tiempo con él. Lo extrañaba, porque me doy cuenta de que sí, hay veces en las que estamos, pero realmente no vivimos. Y fue ahí cuando tuve la respuesta a mi pregunta, porque me di cuenta de que esto nos pasa con absolutamente todo. Un claro ejemplo es el medio ambiente. Todos conocemos la situación, ¿no? El medio ambiente, lo que está pasando, el calentamiento global, el cambio climático. ¿Pero realmente lo comprendemos? Yo pienso que no. Les cuento, hace unos días estaba en YouTube, estaba viendo algunos videos y me topé con un influencer llamado MrBeast. Seguramente lo conocen porque es famoso por hacer videos con dinámicas para que la gente gane dinero. Pero en este video, él hizo algo completamente distinto. Él revela cómo construir alrededor de 100 pozos de agua en África, demostrando así cómo ayudar no siempre es difícil. Y fue ahí cuando me di cuenta de que eso es algo que el mundo necesita. Conciencia y presencia. Necesitamos entender y concientizarnos acerca de lo que está pasando en el aquí y ahora. Estar presentes. Tenemos que entender las situaciones que nos rodean. Comprender situaciones como, por ejemplo, cómo cada año los gases de efecto invernadero aumentan más y más, provocando el calentamiento global. O cómo este continúa como el cambio climático. O cómo. Seguramente me siguieron hasta la parte de mi amigo. Pero en cuanto dije cambio climático, se perdieron. Sí, yo sé. El medio ambiente, sus problemáticas y todo lo que implica. Son temas ya muy hablados, ¿no? Muy aburridos. Diario lo escuchamos. Cómo el planeta está muriendo. Cómo nuestro futuro está en riesgo. Pero esa es la realidad. A nadie le importa el cambio climático. ¿O a quién le importa? Genuinamente, levante la mano, por favor. Es aquí cuando empieza el tema de si realmente es desinformación o desinterés. Porque la verdad, yo pienso que nos engañamos y nos mentimos a nosotros mismos. Es decir, es un tema muy hablado. Día con día lo escuchamos. Cómo los polos se derriten, cómo los osos polares mueren, cómo los bosques se incendian, cómo el Amazonas se extingue, cómo el agua se termina. Y mi pregunta es, ¿por qué si todos sabemos lo que está pasando, por qué a nadie le importa? ¿Por qué si todos conocemos la situación, por qué nadie hace nada? Nos engañamos, nos mentimos a nosotros mismos. El ser humano es el único ser vivo capaz de mentirse a sí mismo. Entramos en un estado de disonancia cognitiva. O sea, básicamente, evadimos nuestra realidad, porque más de una vez hemos escuchado cómo el planeta está muriendo, cómo miles de especies se están extinguiendo, literalmente. Pero decidimos evadirlo con pensamientos un poco absurdos, la verdad, como yo me baño en 10 minutos en lugar de 20, ahorro mucha agua, o yo no tiro basura, ni contamino, no soy parte del problema. Buscamos remedios fáciles,
porque aceptar que no hacemos lo suficiente duele. Y sé que algunos sí quisiéramos hacer más, pero no sabemos cómo. Simplemente nos seguimos preocupando. En una publicación titulada Fear Doesn't Work, se habla de cómo el ser humano tiene un vasito mental, vasito que se va llenando día con día con nuestras preocupaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando este vasito se llena, nuestra mente se satura, provocando que nuestra mente deje de pensar en ello. Claro, ¿a quién le gusta preocuparse? Creo que a nadie. Pero esto tiene como resultado que el miedo ya no funcione. En el caso del medio ambiente, el miedo de lo que podría continuar pasando si no hacemos algo, el miedo de los cambios extremos del clima que podrían venir, el miedo de todas estas situaciones que lo único que provocan es que dejemos de pensar en ello para ya no preocuparnos más. Estoy segura de que a la mayoría de nosotros aquí nos pasa. Es decir, lo vemos día con día en redes sociales como TikTok. ¿Pero qué hacemos? Simplemente decidimos deslizar. Pasamos a ver otros contenidos, como la casa de los famosos, ¿no? Esa sí no la sabemos completita. El cambio climático, que es muy aburrido. Pero a temas que son irrelevantes sí les prestamos atención. Y sabemos que es una realidad. Pero digo no, porque yo no estoy aquí para criticar a nadie. Yo soy consciente que yo soy parte del problema. Yo soy el problema. Esta plática empieza por mí. ¿Pero qué se puede hacer? Sí, problema. ¿Qué podemos hacer? La ley de Kigley nos dice que si podemos escribir o describir un problema con claridad, ya hemos resuelto por lo menos el 50% de este. Entonces, viéndolo así. 1. Hay que aceptar que todos estamos en un estado de disonancia cognitiva o de negacionismo. Es decir, que tomamos el cambio climático como mentira. 2. Aceptar que el cambio climático es el principal factor de una serie de dificultades ambientales, sociales, económicas e incluso políticas. Porque va desde el país más pequeño al más grande. Hay gente que tiene esta idea de que hay problemáticas más importantes por tratar de prevenir. Pero la realidad es que no hay nada por encima de esta crisis climática. Hay gente que tiene esta idea de que hay problemáticas más importantes por tratar de prevenir, como por ejemplo, una guerra mundial, porque tendría resultados más fatales, ¿no? Pero basta con una sola búsqueda en la web para darnos cuenta de que si esta llegara a ocurrir, sería por la escasez de agua. Históricamente hablando, todas las guerras que han ocurrido han sido guerras por recursos, por la falta de tenerlos o por la ambición de querer tenerlos. Este ejemplo y más solo nos llevan a que el calentamiento global es la causa de las causas. Conecta con todo. De hecho, económicamente, es un factor muy relevante que mueve la economía de los países. Y lo podemos ver desde el concepto de escasez. Es decir, si gracias al calentamiento global, recursos como lo es el agua o los alimentos comienzan a faltar, la demanda aumenta, aumentando con este su precio, moviendo todo, literalmente. Inflación, desempleo, etc. Por eso son muy caros los limones. Cotidianamente ya lo vemos. Políticamente hablando, se ve desde unas elecciones presidenciales o incluso en nuestras comunidades, al menos en mi comunidad escolar, ya se ve en el consejo estudiantil. Y hay gente que lo toma como propuesta, hacer algo por el medio ambiente. Ya influye en estas votaciones. Y por último, socialmente hablando, lo podemos ver en la pirámide de Maslow, la cual nos dice que en la base de las necesidades humanas están las principales y vitales, como lo es comer, beber y respirar, cosas que sí están siendo afectadas por el calentamiento global. ¿Qué nos dice esto? Si nuestra base de nuestra pirámide se cae, los pisos superiores simplemente se derrumban. Y es raro, porque entonces cuando pensamos en dejar un gusto que tenemos, como un refresco o unas papitas, ya no queremos. No queremos hacer ese sacrificio. Pero si observamos la pirámide, podemos ver que si no hacemos algo y nuestra base cae, ni siquiera podemos pensar en tener
necesidades superiores a nuestra base, porque tal vez ya no va a haber agua para producir refrescos, tal vez ya no va a haber agua para que vivamos. Tenemos que prestar atención a cómo distintas marcas apoyan demasiado esta problemática ambiental. Pero con tal de que no dejemos nuestro consumismo, te venden esa idea de marketing ecologista, o te quieren dar esa idea o visión de economía circular. Básicamente, te dicen que su empresa usa un modelo de producción y de consumo que reduce los materiales para un servicio, prolonga la vida de un producto y disminuye el uso de energías y materiales en las fases de producción de este. Pero la realidad es que te están vendiendo la idea que ellos quieren dar. No te están mencionando la verdadera huella ecológica que están dejando. Que podrán pagar dinero, impuestos. Sí, las empresas pagan impuestos para disminuir ese daño que nos están haciendo a nosotros y a nuestro planeta. Dinero que ni siquiera nos llega a nosotros. Yo no lo veo. Dinero que incluso puede estar contribuyendo a que esta problemática se haga más grande. Prestemos atención. No demos por hecho que se va a arreglar. O ya lo demos por perdido. Porque sí, hay gente que con tal de no dejar su refresco, da por hecho que la Tierra se va a regular por sí sola. Y no digo que sea mentira. Es una realidad. La Tierra durante muchos siglos ha regulado sus temperaturas de forma natural. Pero ¿qué pasa? En las últimas décadas ha ocurrido de una manera increíble y radical, lo cual provoca que esta vez la Tierra tenga que regularse, pero esta vez de una forma que ya no nos va a gustar. Un claro ejemplo es lo que está pasando en Acapulco, lo que ha ocurrido con el huracán Otis, el huracán John, el huracán Milton, porque para nosotros es una palabra, desastre, pero para la Tierra simplemente es ella regulándose. A esto me refiero con que no nos va a agradar y no podemos dar por hecho que se va a arreglar de una forma que nos va a gustar o darlo por perdido, porque sí, ya hay personas que escuchan cambio climático y es, nos vamos a morir. A veces cuando yo hablo con mi hermana y sale este tema, lo único que ella puede decirme es, ya no voy a tener hijos. ¿Cómo voy a traer a mis hijos a un mundo donde ya no va a haber agua? Ella ya da por hecho que no vamos a tener agua. No. Hay que, número uno, aceptar que no estamos actuando y segundo, actuar, porque podemos hacerlo. Yo ya lo hice. Tras mi plática en mi plantel, yo llamé a la acción. Busqué que recolectáramos tapitas. Que sí, puede sonar como una acción pequeña, porque es pequeña si la hago por mí sola. Pero si lo vemos de esta manera y se lo comparto a otra persona, ya somos 2. Si lo pasan a otras 2 personas son 4, 8, 16, 32, 64. Y a esto vamos, con que yo no estoy aquí contándoselo a una sola persona. Aquí hay por lo menos ¿cuántas? No sé, 50. Imagínense lo que podemos hacer. Podemos salir de un pequeño auditorio de 4 paredes a un mundo de posibilidades. No voy a salvar al mundo con tapitas, pero simplemente es un ejemplo de cómo si nosotros como comunidad nos unimos, podemos hacer una pequeña acción que tenga un impacto grande, radical, porque tenemos ese poder, podemos hacerlo. Yo ya lo hice. Esto recolecté, yo creo que por lo menos más de unas 1000 tapas en tan solo 5 días a solo nivel preparatoria. Este solo es un ejemplo de lo que podemos hacer. Imagínense qué podría pasar si tuviéramos más tiempo, si tuviéramos más personas unidas a esta acción. Esta solo es una iniciativa de acción climática académica. Llamemos la atención y hagamos más estas acciones. Podemos hacerlo, incluso en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Agregar este valor de que nosotros como generación sí queremos hacer algo, un proyecto magno que ayude al medio ambiente. Porque cada acción cuenta. Una pequeña acción hoy puede cambiar el mañana. Porque el tiempo ya no regresa. Bobby ya no va a regresar. Por eso los invito a que vivan, estén presentes. Demostremos que sí importa. Gracias.